Continuamos con el doctor, el Sheikh Ali Komi, desde Con, Irán. Le saludo nuevamente, Sheikh, y quisiera, bueno, preguntarle primero su lectura sobre este discurso que acaba de dar el líder y particularmente esta frase que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con eso, con la seguridad de Irán. El líder hacía hincapié en que se la deben el día de hoy a la defensa sagrada. Le escuchamos. A ver, tenemos un poquito de inconvenientes en la comunicación. Shay, ¿me logra escuchar bien? Sí, sí, estamos. Ok, muy bien. Voy a formularle nuevamente la pregunta. Le preguntaba sobre su lectura respecto al discurso que acaba de dar el líder de Irán y sobre todo esta frase en donde dijo que la seguridad que tenemos hoy se la debemos a la defensa sagrada. Muy bien, la verdad, la Ayatollah Khomeini hoy indicó asuntos bastante importantes. Yo aquí he apuntado algunos, sí, entre lo más destacado dijo Ayatollah Khomeini que esa defensa sagrada ha cambiado la lógica y el formato de las guerras en el mundo. Es que por primera vez en el mundo, Ayatollah Khomeini indicó ese asunto bastante importante, que Imam Khomeini, enfrentando a muchos países que le habían apoyado a Saddam Hussein, él vio la importancia de la participación del pueblo iraní y con su carácter, con su espiritualidad, con su liderazgo, que Ayatollah Khomeini dijo que eso hay que estudiarlo con más profundidad, el rol de liderazgo del Imam Khomeini en esa guerra. Creo que lo más importante hoy en día es el liderazgo, lo que falta a muchos países del mundo, y nosotros, gracias a Dios, lo tenemos en República Islámica de Irán. Y Ayatollah Khomeini indicó que muchas de las grandes victorias son debido a los gestos del Imam Khomeini. Y como un gran líder, ese gran místico era un gran líder militar también a la vez, y con el apoyo del pueblo iraní pudo llegar a victorias en contra de muchos ejércitos formados que participaban en esas guerras. Ayatollah Khomeini también indicó que esa resistencia durante la defensa sagrada nos benefició en distintos terrenos. Primero, que nos despertó la valentía y que nosotros podemos resistir, la autoconfianza, y que un joven de 22, 23 años con ninguna otra experiencia militar, un universitario, no sé, un periodista, llegaba a la batalla, a la guerra, a la defensa, y entonces tomaba su lugar y poco a poco se convertía en un gran comandante. En otro lado, nosotros tuvimos en Ejército de los Enemigos comandantes viejos de los enemigos con muchas experiencias de las guerras formales, pero Irán, gracias a esa juventud inteligente, llegó a tener una forma de la defensa informal, de una forma que siempre ataca a los enemigos con la sorpresa. Y dijo también, en esta resistencia, esa defensa sagrada nos trajo mucho beneficio en desarrollo de la ciencia y la tecnología en Irán. Y mucho de ellos lo debemos a los grandes hombres de Dios que ellos, para apoyar a su pueblo, fueron a buscar y descubrir nuevas áreas de la tecnología, como Tehran y Mogaddam, que en este sentido hemos llegado a defensa misílica, que hoy en día Irán es uno de los países con un poder misílico más fuerte en el mundo. Y otra de las cosas que Ayatollah Khomeini indicó, que yo creo que es bastante importante para nuestros televidentes en Hispan TV, porque a ellos les importan los asuntos políticos. Ayatollah Khomeini habló de que mucha gente que participaron en la guerra iraní no eran militares formales. Y como ellos dijo, un hijo de un campesino que llegó a la batalla y se convirtió en un gran comandante estratégico de la guerra, y dijo, como eso es Qasem Soleimani, el gran comandante. Y Ayatollah Khomeini dijo, él se convirtió en el terreno diplomático y en el asunto exterior del país y logró muchas victorias que aún para ustedes, el pueblo iraní, es desconocido. Y yo creo que eso es bastante importante. ¿Cuál es ese terreno que conquistó Qasem Soleimani?
que aún para nosotros es muy desconocido. Y creo que eso tiene mucho que decir para nosotros, para los amigos de República Islámica y también para los enemigos. Que Ayatollah Khamenei dijo, tal vez en algún futuro puedan descubrir algunos de esos grandes éxitos de Qasem Soleimani, aún desconocido aún para el pueblo iraní, pero dijo, eso es bastante importante, victorias que no lo podemos ahora revelar. Y otra cosa que dijo, esa gran defensa sagrada afirmó que ningún poder puede atacar al pueblo iraní. Y ese pueblo resiste y va a dar bien duro a quien quiera y tenga esa intención de atacar al pueblo iraní. Y esa experiencia de 8 años de resistencia con manos vacías, sin nada, sin apoyo, sin dinero, pero solo teniendo a Dios y teniendo al pueblo a su lado. Entonces hemos podido llegar a la victoria. Eso muestra que hoy en día también podemos llegar a la victoria. Ayatollah Khamenei también dio mucha énfasis en que hemos llegado a 40 años de recuerdo de la memoria de la defensa sagrada. Parece que ahora se ha formado un grupo, un directivo de alto rango militares entre los de medios de comunicaciones como la tele iraní, entre otros, y desde este año hasta final del año, en calendario persa, ellos quieren conmemorar de distintas formas, entre las novelas, películas, uno de ellos es una serie de 100 documentales sobre la historia de la guerra, y creo que es bastante importante, museos de la guerra en cada provincia, en cada ciudad, varias carreras universitarias en estudios de la profundidad de lo que ha pasado y para no olvidar. Y lo más importante, Ayatollah Khamenei dijo que todo lo que pasó en esa defensa justa y esa defensa sagrada era intelectual y sabia. Aunque en algunos medios de comunicación de los enemigos quieren describirlo, algunos sucesos de la batalla, como sucesos ilógicos, pero Ayatollah Khamenei vino a defenderlo y dijo los enemigos, nombró a algunos enemigos que apoyaron a Saddam Hussein como Inglaterra, Francia, Yugoslavia, que ya no existe, la Unión Soviética, Estados Unidos, y dijo que ellos dieron todo a Saddam Hussein, a Irak, como servicio de espionaje, dinero, armas, tanques, armas químicas, y eso nos ayuda a conocer a profundidad la maldad de las intenciones de los políticos del Occidente y que ellos no son de confianza. Creo que ese mensaje es muy importante para el pueblo iraní, que varias veces ha tenido esta experiencia con los poderes occidentales, que ellos no son estables. Entre ellos, Ayatollah Khamenei nombró a OTAN, que durante la defensa justa había apoyado a Saddam Hussein, que ellos son parte de criminales que atacaron a Irán. Así es, doctor Sheikh, interesantes puntos y claves por demás en este discurso. Vamos a incorporar en este análisis a esta hora a Pablo Jofre Leal, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Pablo, te saludo, un placer que estés con nosotros nuevamente. Vamos a analizar parte de lo que decía pues el líder de Irán a propósito de esta conmemoración. Quiero preguntarte en particular por contextos que parecieran ser incluso muy similares. El líder hacía mucha referencia a lo que tiene que ver con la seguridad, que pues la defensa sagrada la reforzó, el tema también de la importancia de la resistencia y también el tema del mensaje que se emitió pues al mundo sobre la capacidad que tenía el pueblo iraní, que tiene el pueblo iraní en particular luego de esa época. Pero si lo extrapolamos a lo que se está viendo actualmente o lo que se intenta hacer desde Occidente con Irán, ¿cómo calan estas palabras que ha dado el líder el día de hoy? Pablo. Dani, buenos días desde Santiago, buenos días también al Sheikh Komi. Bueno, escuché atentamente las palabras de Sayyid Ali Khamenei y la verdad que extrapolar lo que dice es dar cuenta de la historia, pero también de lo que está aconteciendo en la actualidad, Dani. Indudablemente cuando él dice voy a considerar una serie de puntos, ponerlos a vuestra consideración,
para dar cuenta de la importancia de la defensa sagrada es no solo hacer referencia a la historia, dar cuenta de esas referencias históricas, dar cuenta de lo que está viviendo hoy también la República Islámica de Irán. Porque indudablemente cuando Seyed Ali Khamenei dice que el enemigo inició la guerra con el objetivo de derrocar a la revolución islámica, uno lo extrapola ahora y es todas las acciones de destabilización que está haciendo el enemigo precisamente para derrocar a la revolución islámica, para dividirlo, para dominar el país, para apoderarse de sus riquezas. Así que en ese plano hay una similitud precisa respecto a lo que significó esta guerra de agresión, esta guerra impuesta contra Irán y la defensa sagrada de su territorio, su revolución, su soberanía y su dignidad. Por eso mismo esta defensa sagrada, Seyed Ali Khamenei la denomina como parte de la identidad nacional, porque es un acontecimiento que mostró trabajo y organización entre cuerpos aparentemente distintos. Un ejército que venía de antigua data, que había sido remozado indudablemente, que eran cuerpos tradicionales, y nuevas creaciones como fue el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Entonces, en ese aspecto, indudablemente, hay en el trabajo de recordar y tener presente lo que fue esta defensa sagrada, es lo que Seyed Ali Khamenei denomina el manejo adecuado de los talentos necesarios para llevar adelante la guerra. No solamente con elementos profesionales, sino con jóvenes, con talentos de otras actividades que tuvieron que involucrarse en la guerra. Y eso también se pide en la actualidad. Se le pide a la sociedad de Irán que esté muy presente en la defensa de su país en múltiples aspectos: el que estudia, el que trabaja, el que está en su casa, el que es maestro, el que es carpintero. Y eso también va acompañado de un marco de espiritualidad que también se destaca en este mensaje y que indudablemente estuvo y está en el nombre. O sea, estamos hablando de una guerra impuesta. ¿Y cuál es la denominación que recibe esa defensa? La sagrada defensa, es decir, hay una sagrada conducta, una labor, un trabajo destinado a defender lo más preciado que tiene un país, su nación, un territorio, a sus seres humanos, a sus personas, a sus ciudadanos. Así que en ese plano, en esa defensa sagrada, también, y lo mencionaba el Sheikh, se fue creando una generación de capital valioso para el país. Y durante estos 40 años, toda esa generación de capital valioso no solo va en el aspecto tecnológico, va en el aspecto humano. Es decir, tecnología médica, armamentística, misilística, pero con un personal, una capacidad humana que también se ve reflejada en Irán como una potencia demográfica, económica, energética en el mundo. Esto a pesar de 8 años de guerra y los costos que significó para Irán en cantidad de muertos, de destrucción de infraestructura, destrucción de instalaciones petroleras, que costó mucho recuperarse, pero esa espiritualidad, ese espíritu de los jóvenes, ese espíritu de hombres y mujeres, de aquellos que combatieron en distintos frentes, no solo el frente armado, porque el combate de defensa de una nación comprende múltiples aspectos, fue dando entonces ese capital valioso para Irán, y que mostró también lo que denomina Seyed Ali Khamenei el verdadero rostro de la civilización occidental. Esos países que menciona, ¿no? Esos países que apoyaron al régimen basista, que apoyaron a Saddam para atacar a Irán, para derrocarlo, para generar una situación de inestabilidad regional, para generar que las potencias hegemónicas tuvieran presencia como lo han tenido durante décadas en la zona. O sea, Irán no solo defendió su territorio, no solo defendió a su población, sino que también defendió la soberanía de una región que se ha visto hasta la actualidad, para hacer referencia a lo que está aconteciendo ahora, una serie de agresiones que se viven hoy día contra Siria, contra Irak, contra Palestina, contra Yemen, contra el Líbano, contra Afganistán. Así que en ese plano, un país triunfante, una nación triunfante, una sociedad triunfante, es aquella que a pesar de la cantidad de muertos, de la destrucción, es capaz de levantarse con capital valioso, con tecnología, con espiritualidad, con una serie de conceptos que fueron mencionados hoy día en este mensaje. Y además muestran todas las potencialidades del pueblo iraní, dice Seyed Ali Khamenei. Esto a pesar de la desinformación y la manipulación de los medios occidentales.
Por eso habla él de estar atento, de estar presente para evitar desviaciones y distorsiones. Así que en ese plano hay una tarea tremenda que la cumple esta cadena televisiva que se llama Mixpan TV también. Por eso se ha llamado importante a no solo hablar de la guerra, la defensa sagrada y de lo que significa, sino que termina sus palabras el señor Ali Khamenei diciendo: tenemos que transitar por un camino donde haya industria cinematográfica, textos escritos, donde haya teatro dedicado al recuerdo, pero a mantener muy presente todos los valores que significa la defensa sagrada de la revolución islámica, de la nación persa, de sus ciudadanos. Lo que es la importancia de la cultura también para la soberanía y pues el desarrollo de los pueblos, sobre todo de sus propias tradiciones e historia, ¿no? Sheikh, entre otras palabras importantes que decía el ayatolá, pues hacía referencia a los mártires, a todos quienes participaron durante esos 8 años de guerra, decía, hicieron un gran sacrificio, renunciaron a su futuro, entregaron todo pues en su lucha contra el enemigo. Y también pues el ayatolá decía: nos hicimos más fuertes y no perdimos ni un centímetro de nuestra tierra. Quizás trayendo un poco eso al presente también, y usted pues que está aquí en Irán y como iraní, ¿qué tanto o cómo observa hoy día al pueblo iraní manteniendo vigente eso que vivieron hace años, pero también ante las posibilidades de tener que nuevamente defender la soberanía de su nación el día de hoy ante el enemigo? Ayatollah Khamenei, entre lo que describió a los grandes mártires, les describió como personalidades espirituales. Y entre ellos, Ayatollah Khamenei, yo anteriormente muy pocas veces he visto que Ayatollah Khamenei hable de dijo que hubo personas que habían pasado límites de espiritualidad llegando a niveles que tenían visiones espirituales. Imagínense. Reconocer esto de parte de Ayatollah Khamenei es bastante importante. Quiere decir, nosotros entre los mártires tuvimos jóvenes purificados espiritualmente. Para nosotros como musulmanes eso dice mucho, que habían llegado a un nivel espiritual que podrían tener visiones espirituales. Entonces, debido a ese análisis, que quienes han sido martirizados, los ejemplos en modales, en ética, en moral y en espiritualidad, lo mismo debemos buscarlo entre la juventud de hoy. Y en otras palabras y charlas de Ayatollah Khamenei, él insiste que hoy en día tenemos mucho más jóvenes dispuestos para entregar su vida a lo que lo consideran como valores religiosos, como su nación, como su pueblo y como su territorio, el Irán, lo que para nosotros es muy sagrado. Entonces, nosotros consideramos, y lo que nosotros vivimos en las mezquitas, universidades, por todo el lado, la cantidad de jóvenes hoy en día dispuestos no solamente para defender a la República Islámica de Irán, sino para ir a defender a cualquier territorio en el mundo que haya sido invadido por los enemigos, por los opresores. Hoy en día los jóvenes no solamente dicen estamos dispuestos para defender a Irán, no. Los jóvenes iraníes muchas veces dicen estamos dispuestos a defender a Palestina, Siria, Irak, cualquier país oprimido del mundo. Quiere decir, ese país ha crecido tanto en grado espiritual que ha dejado el egoísmo, y yo creo que eso es bastante importante. Lo que hace que el ejército de Estados Unidos sea tan odiado por ser egocéntrico, porque piensan en cómo invadir un país para saquearlo para su propio beneficio. Esa lógica creo que ya hoy en día en el mundo se ha sido fracasado. Delante de otra lógica, otro pensamiento que se llama la Revolución Islámica, que lo que busca es adorar a Dios y servir al prójimo, no solamente en su país, sino en cualquier territorio del mundo. Pensar así yo creo que cambiará la estrategia y el poder en el mundo en un futuro muy cercano. A ver, Pablo, vuelvo contigo a Chile. Otra de las sentencias pues y frases del ayatollah Khamenei que han sido vitales en este discurso, pues él expresaba y daba un poco de la historia de cómo inició
la guerra, y decía que en ese momento pues el enemigo intentó aprovecharse, intentó hacer también de Saddam Hussein y sus fuerzas un instrumento para atacar a Irán, para afectar a la revolución islámica que, recordemos, recién iniciaba. Había que tomar también en cuenta la situación de las Fuerzas Armadas, el ejército en ese momento, que se estaban recuperando precisamente de un hecho como la revolución islámica. Al día de hoy, si nosotros comparamos en ese momento cuando el enemigo atacó a Irán, al día de hoy, tendrá más que claro el enemigo que no es el mismo Irán de esa época, de aquellos años, y que han cambiado las cosas y la situación, sobre todo en este tema de la defensa y en este tema de la capacidad del pueblo iraní para resistir y defenderse. Indudablemente, Dani, yo creo que si algo salió claro de la Sagrada Defensa y de lo que han significado todos estos años de fortalecimiento de la capacidad defensiva de Irán, es precisamente que a Irán no se le puede atacar de la forma que se le atacó a inicios de la revolución. Si algo ha quedado en evidencia durante estos años es que Irán ha fortalecido sus posiciones en el conjunto de la región, pero también con gran influencia en el resto de las regiones. Así que en ese plano, indudablemente que en las condiciones de la Sagrada Defensa, y lo menciona Sayed Ali Khamenei, se reveló el papel fundamental del imán Khomeini, que desde el principio entendió que Saddam era solo un instrumento. En la actualidad, los líderes políticos y religiosos de Irán creo que también entienden que Arabia Saudí y su casa monárquica, que el sionismo y su régimen criminal son solo instrumentos de poderes mayores a nivel mundial, de Estados Unidos, de potencias occidentales. Y en ese plano Irán no se pierde, no se equivoca y tiene muy claro que a pesar de presiones, sanciones, bloqueos, embargos de la situación que está viviendo, debe tener muy presente, y así lo hace, que hay que fortalecer todo su sistema defensivo. El sistema de misiles, su sistema de defensa naval con nuevos submarinos, su sistema de defensa aérea con sistema de misiles, pero también con proyectos de fabricación de aeronaves que se han presentado en los últimos meses. Es decir, en la medida que un país se presenta con fortaleza, con desarrollo tecnológico, con una población que sabe que tiene que defender a su país y lo va a hacer, eso despierta una muralla no solo de dignidad, no solo de soberanía, sino también que permite representarle al enemigo que no va a ser fácil desestabilizar Irán, que no va a ser fácil tratar de iniciar operaciones y aventuras militares contra Irán. Y cuando se ha hecho algo, sin duda ha tenido una respuesta adecuada. Lo vivimos a principios del mes de enero con el asesinato del general Qasem Soleimani, donde indudablemente hubo una respuesta, y ojo, la respuesta definitiva aún no viene, lo han dicho sus cuerpos militares. Es decir, se le está advirtiendo al enemigo que Irán no se va a quedar solamente con responder de la forma que respondió. Y eso es una alerta para las fuerzas, para el ejército, para los servicios de inteligencia del sionismo, de la Casa al Saud, de todos aquellos que en este momento están tratando de implementar una política de cerco contra la República Islámica de Irán. No es casual, Dani, que haya este proceso de tratar de atraer a una supuesta normalización a monarquías árabes totalitarias como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Kuwait, Arabia Saudí u otros, porque son vecinos de Irán. Y lo que se quiere tender, por tanto, es un muro de cerco contra la República Islámica de Irán, tratando de amenazarla, de amedrentarla, pero bien sabemos que no solo la Sagrada Defensa significó salir victorioso del punto de vista que mencionábamos en la respuesta anterior, sino que en la actualidad este Irán, con 80 y tantos millones de habitantes, con una potencia económica, una potencia militar, sin duda va a ser un adversario difícil absolutamente de amedrentarlo, como pretende Estados Unidos y sus aliados. La importancia definitivamente de la historia y de aprender de los hechos, pues, para el futuro de los países, sobre todo para su soberanía. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Les agradezco, Sheikh Ali Khomi y Pablo Jofré Leal, por acompañarnos en este importante análisis para Hispan TV. Hasta un próximo contacto.